Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Este webinar es dictado desde Colombia para Latinoamérica. Esta es una webinar en español y está relacionada con el control de patógenos en la industria de alimentos. En este caso, vamos a hablar sobre la Listeria monocytogenes. Es un placer compartir con ustedes los conocimientos técnicos que tenemos. Vamos a esperar de 1 a 2 minutos para que las personas que quieran participar puedan ingresar. Muchas gracias a las personas que se han estado uniendo a esta presentación. Como lo mencioné hace un ratico, nosotros estamos dictando una webinar desde Colombia para toda Latinoamérica. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el control de patógenos en la industria de alimentos. En este caso se hablará de la Listeria monocytogenes. Es un gran placer compartir los conocimientos técnicos que tenemos con nuestros clientes y demás asistentes. Vamos a darles un minuto más a las personas que quieran participar, que puedan ingresar para poder iniciar nuestra presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pérez, yo soy la gerente general de ALS para Colombia, para el negocio de food. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante para la industria de alimentos. El webinar se trata sobre Listeria monocytogenes. La listeria es una bacteria gram positiva causante de la listeriosis, una enfermedad considerada como una de las principales zoonosis emergentes en transmisión alimentaria. Se considera como la infección de origen alimentario con mayor tasa de letalidad, entre el 20 al 30% de los casos, que evoluciona de casos esporádicos y que puede incrementarse a pequeños brotes e incluso consolidarse en verdaderas epidemias. Esta bacteria posee características que la hacen persistente y resistente. Esto es debido a que es ubicua, es decir, se puede encontrar en cualquier parte y que puede entrar en la planta de producción utilizando como vehículo cualquier materia prima. Puede generar biopelículas, siendo así resistente tanto a los procesos de limpieza como por arrastre como a la desinfección por biocidas. Adicionalmente, crece en un amplio rango de pH, una temperatura óptima de crecimiento, con más o menos alrededor de los 35 grados centígrados. No obstante, puede llegar a crecer entre los 2 y los 4 grados centígrados. Conozca las generalidades de este microorganismo y su detección y control en la industria alimentaria. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Yesmiret Martínez. Yesmiret es microbióloga de la Universidad Popular del Cesar de Colombia, con experiencia de más de 4 años en la industria de alimentos y farmacéutica.
Se ha desempeñado en diferentes cargos y roles como análisis microbiológicos de diferentes matrices de alimentos, sanidad, cosméticos y productos farmacéuticos. También ha trabajado con esterilidades comerciales, análisis de residuos de sustancias antibacterianas, antibióticos y sulfaminas. También participa en los estudios de vida útiles, aceleradas y en tiempo real, ensayo cuantitativo y suspensión de la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos, toma de muestras y verificación de los métodos y aseguramiento de calidad de los resultados. Yesmiret actualmente se desempeña como la coordinadora del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de Colombia. Yesmi, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y demos comienzo entonces a tu presentación. Bueno, buen día nuevamente a todos, gracias por su asistencia. Mi nombre es Yesmiret Martínez Amaya, soy coordinadora del Laboratorio de Microbiología de ALS. Llevo en la compañía hace aproximadamente 4 años y medio y quisiera iniciar esta presentación de acuerdo con la cultura de ALS, donde la seguridad es la prioridad. Es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El uso de tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social y la utilización de una app desarrollada por el equipo de HCE para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativo y el que está realizando home office. ALS en el mundo. ALS está presente en más de 65 países con 350 sedes. Llevamos aproximadamente 40 años como compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Contamos con un equipo de trabajo de aproximadamente 15.000 empleados con una alta competencia técnica y procesamos por año aproximadamente 40 millones de muestras. ALS fue fundada en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó hace aproximadamente 20 años con un laboratorio de servicios de análisis ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionado en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. En el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocios y con la diversificación de su portafolio, aplicando los horizontes a la línea Life Science, adquiriendo a finales de este año un laboratorio de control de calidad de alimentos en Colombia y para principios del 2017 otro ya en Brasil. Los laboratorios de alimentos están enfocados en análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales, sensoriales, estudios de vida útil, etc. Ya para el año 2018 y 2019, ALS sigue aumentando su presencia en Latinoamérica con una nueva línea de negocios, adquiriendo 2 laboratorios de farma, uno en Brasil y otro en México. Para este año se unió a ALS el Grupo Investiga, es el grupo más grande de Brasil que atiende la industria farmacéutica y cosmética. ALS tiene muy claro cuáles son sus valores y su visión al brindar su servicio. Nuestros líderes se han ocupado de que cada una de las personas que trabajamos en la compañía interioricemos esos valores, los cuales son creer en nuestra capacidad, exceder las expectativas del cliente, desarrollo del personal, la seguridad como prioridad, hacerlo mejor, trabajo arduo y mejora continua, honestidad e integridad y celebrar el éxito, que son nuestros pilares para brindarle a nuestros clientes esa propuesta de valor agregado que está enfocada en la ciencia, el servicio y la confiabilidad. Es lo que nosotros llamamos ALS Experience, el cual tiene como objetivo principal superar las expectativas de nuestros clientes, trabajar con procesos estandarizados, One ALS, y ser ese aliado estratégico, trabajar con innovación, tecnología, ciencia y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas en tiempo real. Ya entrando en materia, revisemos las generalidades de Listeria monocytogenes. Es importante mencionar que Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo que crece en un amplio rango de temperaturas entre 0 y 45 grados centígrados. Su temperatura óptima de crecimiento es 37 grados. Es un microorganismo que es relativamente resistente a altas concentraciones de sal.
puede mantener su crecimiento en una amplia gama de condiciones de pH, hablamos de 4.6 y 9.2. Puede sobrevivir a métodos de conservación como la congelación y el secado, y se distribuye ampliamente en el medio ambiente. Sobrevive durante largos periodos de tiempo. Por esto se describe a menudo como un microorganismo ubicuo, un microorganismo que podemos encontrar en diferentes ambientes, capaz de utilizar azúcares vegetales. Además de esto, Listeria monocytogenes ha sido aislada de heces de animales, humanas, aguas residuales y el contenido gastrointestinal de animales salvajes y domésticos como aves, rumiantes, peces y algunas plagas. Este microorganismo causa una enfermedad que se denomina listeriosis. Esta listeriosis posee una mortalidad de entre un 15 a un 30%. La ruta de entrada es oral a través de la ingestión de alimentos que se encuentren contaminados. Tiene una incidencia, por lo menos en Estados Unidos, aproximada de 2.500 casos y 500 muertes anuales. Tiene un periodo de incubación entre 24 horas y 91 días, y dentro del grupo de riesgo se encuentran las mujeres embarazadas, los recién nacidos, ancianos y adultos inmunocomprometidos. Listeria monocytogenes es una bacteria invasora que tiene la capacidad de cruzar las membranas del intestino, la placenta y el cerebro, lo que da como resultado la forma gastrointestinal e invasiva de la listeriosis. Durante el embarazo puede ocasionar aborto espontáneo, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, bronconeumonía, septicemia al nacimiento o muerte neonatal. Ya en el paciente adulto, los síntomas van desde síntomas similares a los de la gripe, con o sin vómitos y diarrea, hasta septicemia y meningitis. La infección más frecuente en el adulto es la invasión del sistema nervioso central, que se da de un 55 al 70% de los casos. ¿Cuál es la fuente de transmisión de Listeria monocytogenes? La principal fuente de transmisión son los alimentos listos para el consumo humano, alimentos que previamente no necesitan una cocción, y que llega a los alimentos a través de los equipos, de una mala manipulación por parte del operario, de la persona que alista el alimento, a través de las superficies o de los utensilios. Listeria monocytogenes, como lo hablábamos, es un microorganismo ubicuo que se encuentra en diferentes ambientes. Sin embargo, ella puede ser aislada con frecuencia en sumideros o sifones, estructuras e instalaciones elevadas, zonas que no son visibles, que no son fáciles de limpiar, agua estancada y suelo. También puede encontrarse en equipos o utensilios que se encuentren dañados, por ejemplo, mangueras agrietadas que se encuentren o que tengan contacto directo con el suelo. Todos estos elementos pues, pueden considerarse una fuente de contaminación para Listeria monocytogenes. Hay un término muy importante en la industria de alimentos con respecto a Listeria, y son las cepas resistentes o persistentes. La prevalencia de Listeria monocytogenes en las instalaciones y equipos de la industria alimentaria es muy frecuente, ya que la bacteria puede introducirse en las plantas de fabricación por múltiples vías. ¿Esas vías cuáles pueden ser? Materias primas que proceden del campo o de las granjas o desde el entorno de las mismas. Una vez que ya la bacteria se encuentra en las instalaciones de una industria alimentaria, varios factores van a determinar su capacidad de sobrevivir en esas instalaciones, y se va a convertir así en un peligro potencial para los alimentos que se elaboran en dicha industria. Los factores más significativos que van a facilitar dicha supervivencia son los factores ambientales, la capacidad de formar biofilm, la tolerancia o resistencia a los productos desinfectantes y las deficiencias en la higiene. Ya vamos a revisar poco a poco cada uno de estos factores. En la industria alimentaria se pueden encontrar cepas de Listeria monocytogenes que son esporádicas, que se han introducido en la planta, pero que son destruidas por los procesos habituales de limpieza y desinfección. Pero también pueden encontrarse otras cepas que se identifican repetidamente en los análisis de superficie, durante meses e incluso años. Y estas cepas son las denominadas cepas persistentes.
La persistencia se ha detectado, como lo mencioné anteriormente, en meses. Sin embargo, también hay bibliografía que referencia persistencia de incluso hasta 7 años para el caso de Listeria monocytogenes. No está claro que las cepas persistentes poseen fenotipos diferentes a las esporádicas, es decir, no es decir que genéticamente están condicionadas a ser persistentes. La persistencia básicamente va ligada a las condiciones de crecimiento de este microorganismo. Lógicamente, estas cepas persistentes poseen un enorme potencial para llegar a infectar a los alimentos que la industria elabora, especialmente en los casos de los alimentos listos para el consumo humano que no van a ser cocinados, pudiendo producirse pues la infección en los consumidores. Es por tanto primordial lograr identificar los nichos de estas cepas y aplicar medidas adecuadas para poder destruirlas. Un factor muy importante en la relación de la presencia de Listeria monocytogenes en la industria alimentaria es que este microorganismo es más resistente a diversas condiciones ambientales que muchas otras bacterias patógenas no esporuladas transmitidas por los alimentos, lo que le permite sobrevivir durante más tiempo a condiciones adversas. Listeria monocytogenes, como lo mencionábamos, puede crecer en un amplio rango de temperaturas, siendo un microorganismo psicrófilo que puede crecer a temperaturas de refrigeración. Este patógeno puede multiplicarse hasta alcanzar concentraciones altas a las temperaturas de refrigeraciones habituales en una gran mayoría de los entornos de elaboración de alimentos y puede sobrevivir durante periodos largos en las plantas de elaboración, así como en hogares y en establecimientos de restauración colectiva. Al mismo tiempo, puede resistir muy bien condiciones de desecación y no va a ser afectada por muchos de los productos detergentes usuales que en condiciones de aplicación tiene valores de pH compatibles con esta bacteria. La capacidad de Listeria monocytogenes de proliferar y sobrevivir en las instalaciones y equipos de la industria va unida a la capacidad para multiplicarse y sobrevivir en una amplia variedad de alimentos, incluso en condiciones de refrigeración, como lo mencionamos anteriormente. Esto significa que una pequeña dosis inicial en el alimento procesado podrá incrementarse hasta que se produzca el consumo, especialmente en el caso de los alimentos listos para el consumo, ya que estos no van a ser sometidos a ningún tratamiento térmico. Esta capacidad de sobrevivir en los entornos de las industrias alimentarias se agrava por los dos factores que vamos a ver a continuación, que es la capacidad de formar biofilm y los fenómenos de tolerancia o resistencia a los productos desinfectantes, que también va ligado a la capacidad de poder generar biofilms o biopelículas. Ahora, la capacidad de Listeria monocytogenes para poder formar esas biopelículas es considerada como un factor de importancia en la relación de la supervivencia. En general, todos los microorganismos que forman y crecen en estas estructuras denominadas biofilm van a estar protegidos frente al calor y el estrés ambiental, así como frente a los procedimientos habituales de limpieza y desinfección, haciéndolos pues difícil de erradicar. Listeria monocytogenes puede adherirse a diferentes materiales comúnmente utilizados en la industria alimentaria. Hablamos de acero inoxidable, gomas y distintos tipos de plástico. El proceso de formación de biofilm es muy rápido. Se ha observado que Listeria puede adherirse a superficies de acero inoxidable, goma, vidrio y propileno en tiempos cortos de hasta unos 20 minutos y comienza a generar el material extracelular, que es la matriz exopolisacárida que recubre al biofilm en un periodo de hasta 1 hora. Ya en 24 horas, este microorganismo es capaz de haber formado un biofilm con 2 capas de células sobre superficies. Los biofilms de Listeria, una vez ya se encuentran formados, se desarrollan muy fácilmente en aquellos lugares de las instalaciones o equipos de la industria donde la limpieza y la desinfección es ineficiente debido a malas prácticas o a que se trata de lugares que son ocultos o de difícil acceso. Estos biofilms constituyen una forma de resistencia o de protección frente a la acción de los desinfectantes, así como frente al calor, la ausencia de agua y nutrientes. Ahora, la tolerancia y la resistencia a los desinfectantes. Usualmente la tolerancia a un desinfectante describe la adaptación de las bacterias al mismo.
Esta adaptación se pone de manifiesto cuando se observa un incremento de la concentración mínima inhibitoria. ¿Y qué es la concentración mínima inhibitoria? Es la concentración más baja de un desinfectante que va a inhibir el crecimiento visible de un microorganismo después de su incubación. Esta resistencia va dada por el biofil debido a su matriz exopolisacárida o extracelular. Ahora, ¿cuál es el origen de ese tipo de cepas resistentes? Si hablábamos que no tenía por así decirlo, una característica fenotípica. Esto se da a través de las condiciones adversas a las cuales se desarrolla el microorganismo, y hay ciertas condiciones que son muy importantes. La primera, la supervivencia a la desinfección. Es importante acotar que la desinfección no es lo mismo que la esterilización. Esa desinfección siempre va a dejar, por así decirlo, sobrevivir algunas células. Recordemos que, por ejemplo, algunos biocidas o desinfectantes siempre declaran un 99.9% de eliminación de las bacterias. Sin embargo, hay un 0.1% que está quedando y que no está siendo eliminado y que es capaz de resistir esa desinfección. Adicionalmente a eso, hay concentraciones subletales de desinfectantes. Cuando se desinfecta, por ejemplo, por rociado o por pulverización sobre superficies que ya se encuentran mojadas, puede producirse en algunos puntos diluciones del desinfectante y puede reducirse la concentración hasta valores subletales, lo que va a determinar que un porcentaje de las células se adapten al producto desinfectante. Y hablamos también de unas zonas de refugio. Cuando se limpia y se desinfecta, siempre hay ocasiones donde los procedimientos resultan ser ineficaces porque las soluciones limpiadoras o los desinfectantes no van a llegar o no van a penetrar bien, y tampoco es posible la aplicación de energía mecánica. Estos sitios pueden ser grietas, poros, juntas, zonas ocultas o zonas que son inaccesibles. Y en estas zonas, llamadas zonas de refugio, las bacterias van a poder sobrevivir y proliferar adhiriéndose a las superficies y formando biofilm. Todas estas situaciones, unidas a los factores de resistencia ambiental de Listeria monocytogenes, ofrecen a las células oportunidades de proliferar y persistir. Algunos investigadores como Carpentier y Kreff manifiestan que la persistencia ocurre cuando por azar o por accidente las células de Listeria monocytogenes alcanzan una zona de refugio en un número suficiente para que algunas células sobrevivan tras varias limpiezas y desinfecciones. A medida que se incrementa la porción de la población de estas células adheridas a esas zonas de refugio resistentes a la desinfección, estas células tienen suficientemente tiempo para adaptarse a las condiciones de dicha zona y reanudar una vez más su crecimiento. Aquí resumimos un poco lo que veníamos hablando a través de un diagrama causal de cómo se generan esas cepas resistentes y finalmente cómo se da la contaminación del alimento. Y todo inicia a través de una limpieza insuficiente o deficiente por todos los factores que ya habíamos mencionado, o también por restos de suciedad orgánica que van a limitar o inactivar parcialmente el desinfectante. Y esto genera a través de esa ineficiencia células que son capaces de sobrevivir a la desinfección, o también se pueden desarrollar biofilm por el crecimiento de los microorganismos remanentes, por así decirlo, que quedan. Esto genera a su vez las cepas resistentes, que son capaces de formar biofilm y que ese biofilm puede diseminarse en células o porciones y que va a recontaminar otro tipo de superficie y finalmente podría llegar hasta la contaminación del alimento como tal. Ahora, ¿cómo se hace el control de estas cepas resistentes de Listeria monocytogenes? Hay muchos pasos y el orden es el siguiente. El primero, pues la detección de la bacteria y el biofilm. El primer paso para poder controlar cualquier problema es poder identificarla. La detección de este microorganismo puede darse a través de métodos convencionales microbiológicos tradicionales o a través de métodos rápidos. Los tradicionales tienen un tiempo de respuesta entre 7 u 8 días. Los rápidos podríamos hablar entre 5
y 2 días, dependiendo de la metodología. Dentro de los rápidos podemos mencionar técnicas de inmunoensayo o técnicas de moleculares como PCR. Y para el caso de la metodología tradicional se llevan tantos días porque hay que ir hasta una identificación bioquímica. Recordemos que Listeria monocytogenes tiene un crecimiento bastante lento y que requiere de diferentes etapas para poder lograr su aislamiento. En el caso de la metodología tradicional, por lo menos de la ISO 11290, se hablan de diferentes etapas. La primera, un enriquecimiento primario, que lleva un tiempo de 24 horas. La segunda, un enriquecimiento secundario que se hace con un medio a doble concentración por otras 24 horas adicionales y un aislamiento en medios, bueno, ya sea cromogénicos o medios basados en esculina. El tiempo de incubación del aislamiento ya en caja es de 48 horas. Entonces, en resumen, estamos hablando de 4 días de proceso para poder obtener un resultado presuntivo y que debe ser sometido a confirmación a través de aislamientos. Ese microorganismo debe aislarse hasta obtener un cultivo puro y luego llevarlo a un medio, a un medio nutritivo y someterse ya por último a una identificación bioquímica. La detección ya por su lado de los biofil se puede dar a través de métodos enzimáticos. En el momento en el mercado hay productos de este tipo que pues, son basados en enzimas, por ejemplo, reacción de la catalasa y que solamente se aspersan en un sitio en específico y generan una reacción positiva o negativa, o a través de métodos de laboratorio como el de Christensen y colaboradores que mencionan el crecimiento de un hisopado y luego una tinción para determinar cualitativamente la adhesión de las células de ese hisopado en un tubo de ensayo. Ahora, ya en planta, es importante generar un aislamiento a través de controles de acceso, que lo que busca es que se refuercen las barreras sanitarias alrededor de todas las instalaciones para que se impida la entrada de listeria por cualquier tipo de medio. Hablamos del personal y que se delimiten las zonas sucias y zonas limpias. Ahora, también hay que controlar la contaminación cruzada a través de la demarcación de los utensilios sanitarios y el vestuario también entre las zonas críticas y las zonas limpias, por así decirlo. Se pueden utilizar códigos de colores en los utensilios y en el vestuario. Y también lleva a un reemplazo de todo material que se encuentre dañado, que se encuentre agrietado, el reemplazo de, por ejemplo, cepillos, botas, herramientas, etc. Hay una parte que se denomina diseño higiénico y habla sobre las instalaciones de la planta, porque resulta necesario que se apliquen mejoras en el diseño higiénico de las instalaciones locales y los equipos, de forma que se eviten esas zonas de refugio de las que hablábamos anteriormente. Evitar que Listeria pueda adherirse a esas zonas de refugio, proliferar, formar biofil y convertirse en persistente. Dentro de las mejoras en ese diseño higiénico que se deben tener en cuenta, se encuentran, bueno, primero, se deben sustituir todos los materiales de construcción que no sean adecuados en los equipos e instalaciones, como lo es el caso de materiales porosos. Los materiales apropiados no deben sufrir el ataque de los productos de limpieza o de los ingredientes de los alimentos y deben poseer los acabados más convenientes, que son aquellos que presenten una menor rugosidad superficial. Se deben evitar porosidades, rayados, grietas, renovando cuando sea necesario toda pieza o parte desgastada por uso, de forma que se pueda garantizar el estado de conservación y mantenimiento. Se debe evitar también que queden zonas inaccesibles a los productos o a la acción de energía mecánica que se aplica durante la limpieza y a la acción de los operarios encargados de la misma. Debe asegurarse la limpiabilidad de todos los elementos, es decir, el diseño de los equipos de trabajo debe evitar que se formen nichos de microorganismos debido a la existencia de huecos, recovecos y zonas ocultas donde no puede aplicarse bien los procesos de limpieza y desinfección. Ya por último, se debe reducir al máximo los salientes, los rebordes, repliegues de los ensamblajes, para que puedan limpiar y se puedan desinfectar fácilmente. Ahora, también hay que hacer una mejora en las prácticas de limpieza y desinfección,
puesto estas son unas de las herramientas más adecuadas para poder erradicar todas esas cepas persistentes de Listeria monocytogenes. Los planes de higienización deben incluir medidas que sean específicas para eliminar cepas persistentes. Recordemos que Listeria puede generar biofilm. Es necesario que el desinfectante que se use sea específico para poder disgregar esa matriz exopolisacárida donde se encuentra el biofilm. Esos desinfectantes específicos deben ser desinfectantes enzimáticos que actúen frente a las lipasas, amilasas, que constituyen toda esa matriz exopolisacárida para que luego de eso sí se pueda dar la desinfección con un biocida que sí garantice la eliminación del microorganismo. Ahora, las limpiezas de choque destinadas a la destrucción del biofilm maduro y persistente implican el empleo de productos que sean específicos, que ayuden, como lo mencionábamos, a disgregar esa matriz. Estos productos son los detergentes enzimáticos. También pueden usarse algunos productos con base química que estén pues, diseñados específicamente para poder actuar frente a la matriz exopolisacárida del biofilm. La desinfección posterior a la limpieza, cuando se aplica el producto a la dosis correcta y se deja en contacto con las superficies el tiempo suficiente, será usualmente efectiva siempre que se haya eliminado correctamente el biofilm y los depósitos de suciedad. No debe limitarse la desinfección a las superficies en contacto directo con los alimentos, sino que todas esas superficies deben ser desinfectadas, comenzando por las zonas más altas para finalizar con los suelos. La alternancia de principios activos biocidas en los desinfectantes es importante para poder evitar todos aquellos fenómenos de tolerancia y de adaptación de las bacterias. Otra herramienta importante es la nebulización de productos desinfectantes en todas las salas de producción de alimentos, que puede servir como una aplicación complementaria a todos los protocolos diarios de limpieza y desinfección y a las limpiezas de choque que ya hablábamos. Mediante esta nebulización, cuando aplicamos los desinfectantes o cuando se aplican los desinfectantes en forma de una niebla, con un tamaño de partícula muy bajo, que se comporta como un gas. De este modo, todas esas partículas líquidas van a poder alcanzar esas zonas de refugio, esas zonas ocultas y elevadas a las que no se accede mediante la desinfección convencional, extendiendo la acción del desinfectante a zonas donde pueda refugiarse en las cepas persistentes. La nebulización resulta conveniente realizarla semanalmente, siendo necesario mantener las salas desocupadas durante varias horas tras la aplicación del desinfectante que se esté usando. Se espera que el desinfectante actúe incluso sobre zonas que no han podido limpiarse en profundidad y es necesario utilizar concentraciones de los principios activos superiores a las que se aplican por rociado o ya sea por pulverización. Ahora, luego de haber generado todo el tema de limpieza y desinfección, el tema de la desinfección de choque o rotación de desinfectantes y la nebulización, es importante que dentro de la planta se establezca un monitoreo ambiental que permita poder controlar y detectar este microorganismo y también poder detectar la presencia de biofilm. Adicionalmente a eso, es importante que se evalúe la limpieza y desinfección y esta puede desarrollarse pues a través de dos, por así decirlo, dos vías. Evaluación de limpieza y desinfección ya como validación de POE, verificar el antes y el después de la desinfección o verificar la actividad bactericida del desinfectante que se está usando. Entonces, como conclusión, tenemos que Listeria monocytogenes es una bacteria peligrosa, especialmente en todos aquellos alimentos listos para el consumo humano. Recordemos que las medidas de higiene son fundamentales para el control de la misma, en planta, especialmente todas esas cepas persistentes o resistentes, y que eliminar los biofilm es imprescindible para que se pueda evitar esa resistencia de Listeria monocytogenes frente a los agentes biocidas. Recordemos los pasos que veíamos anteriormente. El primero, detectar el microorganismo, detectar el biofilm, luego aislar, limpiar, desinfectar y seguir evaluar y monitoreando Listeria monocytogenes en toda la planta.
ALS ofrece a sus clientes algunos de los servicios que podrían ayudar con este tipo de problemáticas. Dentro de eso, pues, tenemos todo el tema de monitoreo ambiental, todo el tema de identificaciones bioquímicas, aislamientos desde productos. Hacemos todo el tema del screening y la identificación bioquímica, la detección de Listeria monocitógenes por diferentes metodologías. También prestamos el servicio de actividad bactericida, fungicida y levaduricida y contamos con un nuevo servicio de asesorías que podrían ayudarle a resolver todo este tema de validación de POEs, de monitoreo ambiental. Actualmente estos son los métodos con los que cuenta el laboratorio para poder detectar Listeria género o Listeria monocitógenes y los tiempos de respuesta. Por ejemplo, hablamos de Listeria monocitógenes en metodología tradicional a través de la ISO 11290, es un método que tenemos acreditado y que tiene un tiempo de ejecución de 4 días en el cual emitimos un presuntivo o un negativo y una confirmación que puede llevar hasta unos 3 días. Ya para el caso de la metodología de ELFA, que es el ensayo de fluorescencia ligado a enzima, contamos con un tiempo de respuesta de aproximadamente 7 días si se lleva hasta confirmación y de 2 días para poder generar un negativo. Y para el caso de la metodología PCR, contamos con un tiempo de respuesta de 2 días para el caso de Listeria monocitógenes. Bueno, no siendo más, agradezco su asistencia. Muchísimas gracias. Dejo mi correo y de algunos compañeros para cualquier inquietud que presente. Yesmiret, muchas gracias. Fue un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia. Nos pudiste transmitir todo ese conocimiento de una manera muy amena y sin perder esa rigurosidad científica necesaria. Muy interesante este tema y es muy importante resaltar, como tú lo acabas de mencionar, ALS Life Sciences Colombia, Brasil, Perú, México, a nivel de Latinoamérica, se encuentran muy comprometidos con la industria alimentaria y han incorporado en su brochure de servicios los análisis para la detección de patógenos, en este caso Listeria monocitógenes, tanto por metodología tradicional, PCR y ELFA, con unos tiempos de respuesta bastante cortos. Esto con el fin de que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de forma oportuna y sobre todo informada. Hemos recibido varias preguntas, Yesmi. Vamos a ver la posibilidad de responderlas todas. Sin embargo, les vamos a pedir a todos nuestros asistentes en el chat, vamos a poner un link. Ese link es para una pequeña encuesta. Esta encuesta no les va a quitar mucho tiempo. Vamos a esperar de 2 a 3 minutos para poder iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Y a ustedes, todos los participantes, les agradecemos nos ayuden a diligenciar esta encuesta. Para nosotros es muy importante. Esto nos ayuda a mejorar nuestros webinars que hacemos semanalmente. Para saber cuáles son esos temas de interés que ustedes quieren que tratemos y no les va a quitar mucho tiempo. Les vamos a dar 2 minutos y luego iniciamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Un minutico más para que nos ayuden diligenciando la encuesta. El link se encuentra en el chat. Una vez termine este tiempo de espera, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por ayudarnos a resolver esta encuesta y estamos atentos a cualquier inquietud que tengan.
Yesmiret, mientras nuestros asistentes nos ayudan resolviendo la encuesta, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿qué principios activos son efectivos frente a Listeria monocytogenes? Bueno, bibliográficamente, pues se mencionan algunos principios activos como amonio cuaternario, puede ser usado en 400 o 200 ppm. También se ha referenciado un buen resultado con hipoclorito de sodio a 500 partes por millón o alquinamibetaína. Sin embargo, pues todo dependerá del tipo de superficie que se desee desinfectar o del tipo de industria de alimentos donde vaya a ser usado el desinfectante como tal. Gracias, Yasmiret. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el tiempo de respuesta para la detección de Listeria monocytogenes? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, dentro de los servicios que ofrece ALS está la detección de Listeria monocytogenes por metodología tradicional, por inmunoensayo o por PCR. Si hablamos de metodología tradicional, estamos hablando de 7 o 8 días de tiempo de respuesta. Si hablamos de inmunoensayo, estaríamos hablando de 5 días de tiempo de respuesta y para el caso de PCR, 2 días como tiempo de respuesta. Ok. La siguiente pregunta es, ¿se puede encontrar Listeria monocytogenes en productos cocidos? Sí puede ser encontrada si existe una contaminación cruzada posterior al proceso térmico al que fue sometido el producto. Eh, Claramente, Listeria no va a resistir las temperaturas de cocción, pero si existe una mala manipulación o una contaminación cruzada con utensilios, superficies o equipos, sí puede encontrarse el microorganismo en algún alimento que haya sido cocinado y posteriormente pues contaminado. Ok, gracias, Yasmi. Dice, ¿qué técnica de laboratorio podría usar para saber si cuento con cepas resistentes? Bueno, realmente no existe algo concreto que me permita hacer esa identificación. Sin embargo, sí se puede aislar a través de hisopados en superficies o a través de el aislamiento ya en el producto terminado de Listeria. Y pues esa cepa nativa, por así llamarlo, puede ser aislada, identificada y luego sometida a algún proceso que permita establecer eh, la actividad que tiene el desinfectante frente a esta cepa y determinar qué tan resistente al desinfectante que se está usando es. Gracias, Yasmiret. Y tenemos una pregunta más y es, ¿qué desinfectante es ideal para poder erradicar la listeria en una planta de alimentos? Ya la respondiste, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, aquí hay varios temas que hay que tener pendiente y es que, como lo mencionaba anteriormente, pues la elección del desinfectante pues va a depender de la industria, del producto, de lo que se desee desinfectar. Sin embargo, para dicha elección sí es importante determinar primero pues el principio activo, ese principio activo que se tiene realmente es eficiente frente a la matriz hexapolisacárida del biofilm y realmente es eficiente frente al microorganismo que yo deseo eliminar o erradicar. Todos los desinfectantes por lo general siempre declaran esa actividad levaduricida, fungicida y bactericida frente a algunos microorganismos específicos. Eso siempre está en su ficha técnica y en la etiqueta. Es importante revisar todo ese tema y adicionalmente frente a algunas cepas también se mencionan algunas concentraciones y tiempos de contactos adicionales dependiendo de pronto la concentración mínima inhibitoria de cada desinfectante frente a cada microorganismo
En particular, nuevamente es importante acotar que estas cepas persistentes no se comportan igual a una cepa esporádica y que pues también deben estar ya hace mucho tiempo en la planta, que pueden generar biofilm y que eso es lo primordial, erradicar el biofilm y luego sí poder eliminar el microorganismo. Ok, dice, ¿qué proceso de saneamiento paso a paso recomienda para la eliminación de listeria en una superficie de la industria alimentaria? Características del desinfectante y detergente, nebulización. Gracias. Bueno, dentro del paso a paso, para ya el protocolo de desinfección, pues lo primero que mencionábamos es poder detectar el sitio. Hay que atacar el sitio donde se encuentra el biofilo, donde se encuentra la Listeria monocytogenes. Ya después de eso, bueno, ya si viene el proceso de limpieza y desinfección, debe también hacerse en conjunto una limpieza de choque, una limpieza que permita utilizar un desinfectante de tipo enzimático que actúe frente a todas esas enzimas presentes en la matriz hexapolisacárida y luego de eso sí usar algún biocida con algún principio activo de los que mencionamos en la primera pregunta, un principio activo de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio o alquimia-betaína, para que sí se logre eliminar ya como tal el microorganismo. Y pues complementario a eso todo el tema de nebulización que también podría ayudar al proceso y sobre todo esas zonas que de pronto sí son de difícil acceso. Bueno, y igualmente si quiere unos datos mucho más detallados sobre este proceso de saneamiento, nosotros tenemos una línea de servicio que es la línea de asesorías, en la cual podemos ayudarlos a solucionar todos estos problemas que ustedes tengan en sus plantas con la presencia de microorganismos patógenos. Podemos ayudarlos con el plan de monitoreo de patógenos, con un plan de muestreo, no solamente de superficies, ambientes, sino también con el tema de producto terminado, materias primas. Entonces, si quiere mayor información, con mucho gusto puede dejarnos su contacto y nosotros nos pondremos inmediatamente en contacto con ustedes. Yesmiret, hay otra pregunta que dice, ¿podría explicarme un poco más cuando hacen referencia a prevalencia? Creo que no sé, prevalencia, hablábamos de persistencia y resistencia de Listeria monocytogenes, eh, pero de prevalencia no, realmente no fue un término que se referenciara en la presentación. Hablábamos de la persistencia de Listeria monocytogenes y que puede ser dada por las condiciones adversas a las que se ve expuesta y a las que debe sobrevivir. Dentro de esas, la adquisición como tal de la resistencia a desinfectantes y la generación de biofilm, que es lo que finalmente la hace resistente a todos los procesos de limpieza y desinfección y que hace que persista en las superficies o equipos. Sí, a ver, creo que voy a revisar por aquí. Creo que ya dice no. ¿Qué microorganismos patógenos, aparte de Listeria, puede haber en proceso deshidratado? En proceso deshidratado. ¿Qué microorganismos patógenos, aparte de Listeria, puede haber en proceso de deshidratado? Eso depende mucho del producto, ¿no? Depende Sí. mucho del producto, de las características del producto, pero pues podríamos también estar hablando de salmonela, pero pues eso depende más del producto al que nosotros estemos tratando, porque puede ser una leche en polvo, una harina, no sé, una fruta deshidratada. Creo que eso depende mucho del producto. No sé Sí, qué depende mucho del producto y de las características del microorganismo. Por lo general, los microorganismos que pueden resistir este tipo de procesos son microorganismos esporulados. Podemos hablar de un Bacillus cereus, podemos hablar de Clostridium,
Sin embargo, hay otros microorganismos que también pueden resistir a la desecación, dentro de esos también está Klebsiella, de pronto tiene un interés más clínico, por así decirlo, pero sí son algunos de los microorganismos que pueden resistir este proceso de desecación como tal y poder seguir proliferándose aún con condiciones de AZW bastante bajas. Bien, Yesmi, ya no tengo más preguntas por el chat. Ah, dice, me refiero a ambientes. ¿Qué También, microorganismos patógenos, aparte de listeria, puede haber en proceso de deshidratado? Me refiero a ambientes. Marley, yo te invito a que nos contactes por el interno y el grupo o el coordinador del área de asesorías puede escuchar cuál es el problema que tú tienes y con base en esa información que sea un poco más exacta, poderte dar toda la asesoría que tú necesitas para poder resolver el problema que estás presentando. Creo que eso sería lo mejor que podemos hacer en este momento. Jenny, ya no tengo más preguntas. ¿Se puede usar vapor dentro de las actividades de choque para eliminar biofilms? la verdad, bibliográficamente no he encontrado nada sobre el vapor. La erradicación de un biofil siempre va ligado a poder destruir primero esa matriz exopolisacárida que debe hacerse con un detergente que tenga acción enzimática frente a las lipasas, amilasas y todo lo que se encuentra presente en esa matriz. También puede ser, y se ha descrito por acción mecánica, por fregado como tal, por presión, eh, chorro de agua. Vapor realmente sí no he encontrado nada al respecto, pero creería que debería funcionar porque debería ser algo que también iría relacionado con ese tipo de acción mecánica. Sin embargo, hay que también llevarlo y complementarlo con un agente desinfectante de tipo enzimático. Bien. Yesmi, ya se nos acabó el tiempo. Eh, cualquier duda que quede, cualquier pregunta que quede pendiente por resolver, la iremos resolviendo eh, posteriormente. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quedan todos invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando los martes. Quiero recordarle que los días miércoles también tenemos webinars que son impartidos desde Norteamérica en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn, ALS Life Sciences. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Yesmi. Ha sido un placer escucharte y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Que estén muy bien.